Vamos con el mensaje de la palabra del Señor, que esta vez se encuentra en Apocalipsis. Es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Como sabéis, venimos desarrollando una serie sobre las iglesias del Apocalipsis, y en esta ocasión toca la iglesia de Filadelfia, el mensaje a la iglesia en Filadelfia, de las iglesias de Asia, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13. Apocalipsis 3, versículos 7 al 13, que dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, estamos en un contexto de predicación, de sermón, estamos en una iglesia. Entonces, si yo os preguntara qué os viene a la cabeza cuando digo Filadelfia, pues obviamente va a venir la iglesia de Filadelfia, de Asia. Pero si no estuviéramos en ese contexto y a ti te preguntaran, oye, háblame de Filadelfia, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué nos vendría a la mente? Bueno, alguno diría seguramente El Príncipe de Bel-Air, ¿no? Aquella serie de los 90 en la que un chico salía de su ciudad natal, en Filadelfia, en Estados Unidos, para ir a otra punta, a un barrio rico, ¿verdad? Pero bueno, me sirve también porque esto apunta a Filadelfia, en Estados Unidos. Y lo cierto es que la iglesia de Filadelfia en Asia ha inspirado en momentos, en diferentes ocasiones, a diferentes hermanos, porque el mensaje a Filadelfia, al igual que el mensaje a la iglesia de Esmirna, es un mensaje que no contiene reproches. Y los creyentes tratamos de buscar siempre algo en estos mensajes que nos ayude, porque son iglesias modelos, son iglesias ejemplo. Allí en Filadelfia, en Estados Unidos, que fue fundada por un cuáquero inglés que huía de la persecución inglesa contra aquellos creyentes que querían salirse un poco de lo establecido, y llegó allí este cuáquero inglés, William Penn, y fundó esta ciudad, Filadelfia, con la idea de que efectivamente ese nombre, Filadelfia, que significa amor fraternal, pudiera servir como lugar de encuentro de paz, como lugar de encuentro de amor fraterno, como lugar de encuentro para no tener que padecer las persecuciones. Decir además también que este hombre, William Penn, que como digo fue colono inglés en este lugar, en el norte de Estados Unidos, su nombre lleva precisamente ese estado, Pensilvania, ¿no? Y era un hombre con ese deseo ferviente de poder llevar adelante, de poder reproducir las características de esta iglesia en Filadelfia. Pero si no nos vamos tan lejos, a Filadelfia en Estados Unidos, sino que buscamos algo un poco más español, ¿qué se nos puede venir a la mente? La Iglesia Evangélica de Filadelfia, ¿verdad? Curiosamente, también cuando se fundó esta denominación, allá por el año 1967 aproximadamente, tenía como idea esta misma idea, ¿no? La de poder reflejar en su credo, poder reflejar en su forma de ser, en su forma de actuar, en su forma de darse a los demás las características de esta iglesia de Filadelfia, de amor fraterno, de llevar
adelante hasta sus últimas consecuencias el amor por el Señor. Y digo esto porque es importante que estos mensajes a las iglesias nos ayuden a nosotros, creyentes del siglo en el que vivimos, a poder efectivamente conformar nuestra propia vida con las propias enseñanzas que el Señor está dando. En particular, con esta iglesia de Filadelfia, de la que se nos dicen algunas cosas que ahora veremos y no se dice ningún reproche. Pero después de esta culturilla evangélica, que nunca viene mal conocer, vamos a entrar un poco más de lleno en esta iglesia y en la ciudad especialmente donde están. Es la ciudad más joven de las iglesias a las que se está dando los mensajes. Esa era una ciudad muy joven, apenas tenía 200 y pocos años en el momento de escribir esta carta, y fue una ciudad fundada por un rey, el rey Eumenes II, y justamente le puso este nombre de Filadelfia por el gran amor que tenía de su hermano. Pero lo característico de esta ciudad era que fue establecida para ser un poco el centro de difusión de la cultura, del lenguaje, de las formas griegas en Asia Menor, lo que es ahora Turquía. Era, por decirlo de alguna manera, un centro misionero de la cultura y el idioma y sus formas y su concepción, incluso su teología, griegos. Se dice de la ciudad que era ese centro de difusión de la lengua, las letras y las culturas griegas, y la llamaban la pequeña Atenas porque en esta ciudad había un montón de templos. Se parecía mucho a Atenas porque había muchos templos y muchos lugares de difusión donde precisamente se formaba a las personas para poder divulgar esa cultura griega. Y era conocida además como la Puerta de Oriente por estar situada en la ruta principal del correo imperial desde Roma al este, además de ser una ciudad fronteriza desde la cual precisamente lo que se buscaba era poder helenizar a otras culturas, poder llevar esta cultura griega a otros lugares. Por lo tanto, era un lugar donde los creyentes estaban en dura competencia, ¿verdad?, con esta cultura griega, politeísta, por cierto, que estaba en auge y estaba en su apogeo, que estaban tratando de poder llegar a todos los lugares con esta cultura. Además, albergaba una comunidad judía, como muchas otras ciudades, como se nos indica en la carta, ¿verdad? Pero también era un centro muy importante de adoración, especialmente a dios Baco o el dios Dioniso, que eran los dioses del vino, del placer, de la lujuria, romanos y griegos, respectivamente. Y toda esa cultura, todo ese movimiento de esta ciudad, todas esas intenciones, todo ese propósito que había de poder divulgar todo esto al mundo, era ese lugar en el que estaban nuestros hermanos de la iglesia en Filadelfia. Ahora, no solo adoración a estos dioses, Baco y Dioniso y otros también del panteón de los dioses griegos y romanos, sino que además era muy importante allí el culto a César. Como sabéis, el emperador demandaba para sí adoración y pleitesía porque se consideraba algo como un dios. Y el culto a César era importante en esta ciudad de obligado y estricto cumplimiento. Se podía tener cualquier otra religión, se podía adorar a otros dioses sin ningún problema, pero una vez al año había que ir al templo de César para adorarle, para rendirle pleitesía, para llevar sus ofrendas. Era importante que los ciudadanos de aquella ciudad cumplieran esto. O sea que lo que vemos efectivamente es que nuestros hermanos en la iglesia de Filadelfia vivían en un lugar un poco hostil, ¿verdad?, para poder proclamar el Evangelio, para poder vivir su vida como creyente. Su población, en muchos casos, eran trabajadores del campo de humilde condición que en su mayoría vivían a las afueras de la ciudad, fuera de lo que era el muro de la ciudad, porque aquella ciudad estaba establecida en un lugar muy particular, muy cerca de un volcán que continuamente provocaba terremotos en aquella ciudad. Y bueno, de hecho he estado mirando la ubicación actual y aún hoy todavía esta ciudad sigue padeciendo temblores.
Cada 7, 11 días aproximadamente hay temblores, no tan grandes, son pequeños, pero sigue moviéndose el terreno allí, ¿verdad? O sea que era una ciudad en la que muchos de los habitantes tenían que salir corriendo de la ciudad cuando sentían moverse la tierra debajo de sus pies, porque podía ser que la ciudad se les cayera encima, literalmente. Así que esta era la ciudad que habitaban los hermanos de aquella iglesia. Un lugar, una ciudad peligrosa, inestable, en la que vivían con miedo a un posible terremoto. De hecho, la ciudad padeció 2 o 3 grandes terremotos importantes con los que se destruyó completamente y tuvieron que volver a reedificarla. Pero esa ciudad vivían estos hermanos en aquel lugar, eran miembros de aquella comunidad y vivían con aquel miedo, pero además vivían en esta situación de persecución, en esta situación de ser señalados, en esta situación de tener que vivir su fe a un solo Dios, a un solo y exclusivo Dios en medio de una sociedad que rendía honor y gloria y adoración a múltiples dioses, especialmente al dios César, a quien le debían esa pleitesía. Ahora Jesús escribe presentándose, como en las otras iglesias, de una forma particular, de una forma muy original y con un sentido que sus destinatarios seguro que iban a comprender muy bien. En este caso, nos dice el versículo 7, que se presenta como el santo y verdadero, y el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En esta ciudad hay que decir, como he dicho antes, que abundaban los dioses paganos y que además le habían dado al emperador el sobrenombre de el Hijo del Santo. El Señor les está recordando que en medio de todo ello son ellos, esta pequeña comunidad, este grupo pequeño, en una ciudad grande en comparación, quienes tienen de su lado al auténtico santo. No es el Hijo del Santo César, no es ninguno de los otros dioses, es el auténtico y verdadero Dios. Es el auténtico Hijo del Santo, el Señor Jesucristo. Y además es quien tiene, según dice el texto, la llave de una puerta que nadie cierra, si está abierta, y que nadie puede cerrar y que nadie puede abrir si está cerrada. Y es muy interesante porque esto lo que está aludiendo el Señor Jesús es a un texto y a un pasaje del Antiguo Testamento muy concreto y muy significativo. Está aludiendo a un episodio en la historia del pueblo de Israel en los momentos en los que está reinando el rey Ezequías. Y el texto de Isaías 22 dice así: pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Y en esta historia, en este episodio, en este pasaje de Isaías, se cuenta que en tiempo del rey Ezequías, un hombre justo, íntegro y responsable que inspiraba confianza, que se llamaba Eliakim, sería promocionado para ocupar el cargo de mayordomo en el palacio del rey, y que tendría el poder de abrir y cerrar las puertas de palacio con la capacidad de decir quién entraba y quién no, como buen mayordomo que tendría que ser. Tendría esa responsabilidad, tendría esa capacidad, tendría ese poder, pero lo haría en sustitución de alguien que no era de confianza, de otro hombre que estaba allí, que solo miraba para sí. Y la profecía viene a decir que efectivamente este hombre va a venir a suplir esa necesidad que hay en el palacio del rey. Va a ser un hombre justo y tendrá esa llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Y es una profecía que se da en aquel momento, que se cumple, como luego veremos, y que tiene su cumplimiento final en la persona de Cristo, porque es nuestro Señor Jesucristo quien tiene la llave. Él es la puerta, Él es la llave. Y bueno, Jesús toma esta imagen para ilustrar quién es el que realmente tiene el poder, y que en el contexto inmediato de esta carta veremos que el Señor usa esta llave para cerrar la puerta de la persecución
contra estos creyentes en Filadelfia y abrir una nueva puerta de oportunidades para ellos. Y enseguida viene con los elogios, después de haber dicho: mirad, yo soy no miréis a otro, yo soy el justo, el verdadero, el santo. Yo soy quien tiene en mi poder la posibilidad de abrir puertas y cerrar puertas. Y enseguida vienen los elogios. Como preámbulo, les habla de esta puerta que abre y que nadie cierra. Versículo 8 sigue diciendo: yo conozco tus obras, les dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. La cual nadie puede cerrar. Lo cierto es que podría referirse a la oportunidad que iban a tener de poder extender el Evangelio. Y bueno, no sería de extrañar, puesto que la misma expresión se usa en multitud de ocasiones en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo la usa a menudo, esta expresión de que se me ha abierto una gran puerta para poder seguir adelante, para poder predicar el Evangelio. Es posible que el Señor les esté diciendo que les está abriendo esta puerta de oportunidades en un lugar tan complejo, tan difícil como es esta ciudad misionera del helenismo griego. Si esto fuera así, tendríamos que, como recompensa por el fiel servicio que la Iglesia estaba llevando a cabo, a pesar de las pocas fuerzas, como les dice, a pesar de los pocos recursos, a pesar del ambiente hostil en el que se encontraban, a pesar de todo ello, sería bendecida con la posibilidad de un servicio mayor. Por supuesto, el enemigo de nuestras almas, el Satanás, el diablo, intentará cerrar siempre esa puerta. Pero como ya hemos visto, la llave la tiene el mismo Señor Jesucristo. No hay quien pueda cerrar esa puerta y nada ni nadie podría oponerse a lo que Él quiere y a lo que Él decide. Y esto, hermanos míos, nos debería animar a pensar que siendo fieles en las pequeñas cosas, siendo fieles en lo menudo, siendo fieles en lo del día a día, siendo fieles en nuestra vida como ciudadanos, como familia, siendo fieles en nuestra vida como iglesia, lo cierto es que el Señor puede hacer que, incluso con nuestros pequeños recursos, se hagan muchas cosas. Haríamos bien en quizá no lamentar no tener más posibilidades, más recursos, quizá no lamentarnos o quizá envidiar a otros que tienen más cosas o más recursos o más miembros, ¿verdad? Porque el Señor está hablando de una congregación probablemente pequeña, pero está siendo fiel. Hemos cantado antes de un Señor fiel y ese mismo Señor está hablándole a una congregación fiel. Deberíamos estar felices y contentos con lo que el Señor nos ha dado hasta ahora, con lo que Él nos ha permitido hasta ahora, hasta este mismo y preciso momento, porque el Señor sigue siendo fiel con aquellos que son fieles con Él. Y esto es importante, es ser fiel en lo poco. Y enseguida el Señor comienza con los elogios. Después de este preámbulo de la puerta abierta, que probablemente sean oportunidades, viene con los elogios. Y viene con un elogio que pareciera no serlo. ¿Qué pensarías si alguien te quiere elogiar diciendo que eres un blandengue? Como decía Alfari, ¿no? No soporto al hombre blandengue, decía. ¿Qué dirías si alguien te dijera flojo, que eres un flojo, debilucho? Esto en el contexto normal no es un elogio, ¿verdad? Nos están criticando por ser flojos, por ser débiles. Pero lo cierto es que en el reino de Dios una de las cosas más importantes es ser débil. Parece que la iglesia de Filadelfia era pequeña. Es probable que fueran pocos y que no crecieran mucho regularmente porque, como era una ciudad, entre comillas, misionera, probablemente muchos de los que llegaban al poco tiempo se iban. Y es posible que muchos de los que llegaran a lo mejor se convirtieran, pero luego tenían que marcharse. Entonces, quizá el núcleo central de la iglesia en Filadelfia eran pocos en realidad. Por eso, a lo mejor, el Señor les está diciendo que tienen poca fuerza, que no tienen mucho poder. Y es posible incluso que la mayoría de sus miembros pertenecieran mayormente a clases más pobres. Sin embargo, reconocer la falta de recursos propios y confiar en el Señor y en su poder es el requisito fundamental
para que Él abra la puerta de nuevas oportunidades. Que los cristianos tengan poco poder, lo cierto y verdad es que es algo positivo. Siempre lo ha sido a lo largo de la historia. El poder es fácilmente objeto de abuso y puedo pensar en muchos creyentes de fama mundial que han adquirido poder y ese mismo poder les ha echado abajo y ha sido su ruina, porque el poder tiene esa particularidad de corromper, el poder tiene esa particularidad de hacernos olvidar nuestros valores más importantes. Sin embargo, la debilidad lleva muy a menudo a la dependencia del poder de Dios, no del poder humano. La debilidad lleva muy a menudo a esa dependencia de Dios. Y esto es lo que nos enseña el Señor a través de Pablo, ¿verdad? Todos recordamos ese episodio en el que Pablo le dice al Señor y ora por esa debilidad que tiene, por ese aguijón en la carne, y cómo el propio Señor le dice al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Pero no solo en las debilidades pueden ser de muchas clases. Las afrentas nos pueden debilitar, nuestras necesidades también nos pueden debilitar, nuestras persecuciones, las angustias. En todo esto, dice el apóstol Pablo, dice que se va a gloriar, porque cuando soy débil con todas estas cosas, entonces soy fuerte. Es difícil de digerir algo así, ¿verdad?, para una mente en la que no está el Espíritu de Dios. Pero si somos honestos con nosotros mismos, nos daremos cuenta que es en los periodos de debilidad, de mayor necesidad, de mayor frustración quizá, que podemos encontrar mayor fortaleza en el Señor. ¿Por qué? Porque no nos queda otra alternativa. Cuando tenemos el poder y la capacidad de solucionar nuestros problemas, es más improbable que recurramos a Dios. Cuando no tenemos otra alternativa, es entonces cuando recurrimos a Dios. Y es entonces cuando nos damos cuenta, en esa debilidad, que somos fuertes, porque es entonces cuando el Señor sí actúa y nos damos cuenta de lo poderoso que es en medio de nuestras situaciones críticas. Pero hay más halagos. Este primer halago no depende de la capacidad de los hermanos en la iglesia en Filadelfia, sino que más bien depende de sus circunstancias. ¿Sois débiles? Ya está, no hay más que decir. Estas son vuestras circunstancias, sois pocos, tenéis mucha represión, tenéis mucho que combatir, entonces, como diríamos hoy día, sois unos mindundi. O sea, ¿qué vais a hacer? Sois muy poquitos, sois débiles, esta es vuestra realidad. Pero ahora viene un par de halagos en los que la Iglesia sí ha decidido que no iba a ser débil. El primero es que ha guardado la palabra, ha guardado su palabra. Este es un gran halago para la Iglesia y lo debería ser para cada uno de nosotros, y deberíamos estar felices y contentos si el Señor nos llegara a decir: te alabo porque has guardado mi palabra. Al fin y al cabo, lo que debe caracterizar, o una de las características más importantes del pueblo de Dios, es su obediencia a la palabra de Dios. Y guardar la palabra del Señor no significa guardársela en un bolsillo, no significa ocultarla, que es lo que pudiera aparentemente decir. La has escondido, la has guardado aquí, que no se vea. No, es todo lo contrario. Siempre que se habla de guardar en la Escritura en estos términos, tiene que ver con esto, con la de hacer visible. Guardar significa hacer visible que estoy guardando todo aquello que el Señor me ha enseñado, que estoy obedeciendo su palabra, que no la estoy adulterando. Esto es guardar. Y esto es por lo que el Señor está alabando a esta congregación.
ha guardado su palabra. Ellos habían permanecido fieles al mensaje del Evangelio, sin alterar su contenido ni abrazar enseñanzas heréticas como sí habían hecho otras iglesias, como fuera el caso de Tiatira, que permitía enseñar a una mujer que se decía profetisa cosas que eran contrarias a la Escritura. Por supuesto, también este es uno de los principales propósitos de Satanás, el atacar a la iglesia, quitar de ella la palabra de Dios o diluirla mezclándola con otras cosas. Esta iglesia se nos presenta como un ejemplo de pureza en ese sentido y por eso el Señor la alaba. Y les dice también que no han negado su nombre. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es posible que en algún momento los creyentes allí hubieran sido tentados a negar el nombre del Señor, el nombre de Cristo. Quizás no de forma verbal. Yo niego a Jesucristo, no de esa forma tan estricta y tan clara, ¿verdad? Pero a lo mejor sí permitiendo que los valores y pensamiento del mundo de aquella época y ciudad permearan la iglesia. Y esto es una tentación y es algo con lo que hemos de luchar siempre. No solo ellos luchaban en aquel lugar. Nosotros, en el siglo en el que estamos, siglo XXI, también tenemos que luchar contra esta tentación, contra esta tendencia de intentar aguar un poco el mensaje del Evangelio para hacerlo entendible, para hacerlo comprensible y para hacerlo aceptable en medio de esta sociedad, que no lo aceptaría de otra manera. Pero la iglesia en Filadelfia lo hizo, permaneció firme, no negó su nombre, no negó el nombre del Señor Jesucristo y lo que esto implica para la vida del creyente, se mantuvieron fieles. Y en relación a esto, fijaros que es interesante recordar que la ciudad de Filadelfia había cambiado 3 veces de nombre. Y esto se hacía para dar honor a sus distintos benefactores en épocas de reconstrucción por los desastres de los terremotos que había allí. Pasó de llamarse Filadelfia a llamarse Neocesarea, dando honor al César Tiberio, y medio siglo más tarde pasó a llamarse Flavia, dando honor a Flavio Vespasiano, porque estos habían sido quienes, en circunstancias de catástrofes, habían contribuido para ayudar a reconstruir la ciudad. Entonces, daban honor a estos emperadores, que para ellos eran dioses también, cambiando la ciudad de nombre. Pero la iglesia se había mantenido fiel al nombre de Cristo, fiel a su mensaje, fiel a sus enseñanzas. Los emperadores romanos, dioses para ellos, vienen y van, venían y se iban. Pero el nombre del Señor permanece para siempre porque Él es Dios eterno. Dios eterno, y Él es príncipe de paz, además. Y además es Dios con nosotros. Y si es Dios con nosotros, fue Dios con ellos y sigue siendo Dios con nosotros hoy. Así que esto nos anima a guardar, seguir guardando su nombre, no negando su nombre, sino dándolo a conocer, porque Él es el único Dios verdadero y que permanece para siempre. Ahora bien, es interesante lo que encontrábamos en el episodio de Isaías, que he comentado antes, de Isaías 22, y Eliakim como mayordomo, con respecto con relación a la poca fuerza que tenía Filadelfia, y que había guardado su palabra y que no había negado el nombre del Señor. Y tienen mucha relación. En la época en la que se escribe las cartas al Apocalipsis, las iglesias no tenían la Biblia tal cual la conocemos hoy. Mayoritariamente tenían el Antiguo Testamento, lo conocían de pe a pa. Y probablemente este mensaje a la iglesia de Filadelfia les esté recordando este episodio que vamos a ver ahora, porque el episodio no es solo que Eliakim, el mayordomo, fue nombrado como mayordomo fiel de la casa del rey, sino que en aquella época, y esto se puede ver, podéis verlo en casa en el capítulo 36-37, el rey de Asiria, Sennacherib, vino a conquistar a Israel y conquistó varias de las ciudades que estaban fortificadas. Y luego además
envió emisarios y envió un general a decirle a Jerusalén, a los que estaban allí en la muralla, a decir, mirad, no merece la pena. Yo creo que deberíais rendiros, bien, porque somos más, somos mejores, estamos mejor preparados. Vosotros sois poquitos, así que, mirad, no merece la pena. Y es más, les dice algo tan ofensivo como que en realidad ninguno de los otros dioses de las otras naciones que han conquistado han podido hacer nada. ¿Qué va a hacer vuestro Dios Jehová por vosotros, siendo el menor de los dioses? O sea, lo tenían como en poco, ¿verdad? Y era una situación complicada, porque ¿qué iban a hacer? Era cierto lo que estaba diciendo, cierto en el sentido de que eran más poderosos, más fuerza, mejores recursos, y además podían sitiarles, que es lo que estaban haciendo. Si se rendían, sería como decir que Jehová era igual que los dioses de las otras naciones, un blandengue, ¿no? Un débil. Pero Ezequías, la verdad es que tenía poca fuerza en comparación con el poderío de los asirios. Hay que decir que en esa muralla, mientras están recibiendo el mensaje de este general asirio, está Eliakim como mayordomo del rey, y está recibiendo el mensaje de este general para llevarlo al rey Ezequías. En aquellos momentos Dios ya había puesto como mayordomo a este hombre, tal como se había profetizado en Isaías 22, y era responsable de la mayoría de las decisiones que se tomaban. Era aquel a quien Dios había dicho que le daría la llave de la casa de David y que abriría y nadie podría cerrar, y cerraría y nadie podría abrir. Es decir, este general asirio estaba hablando con alguien que ni se imaginaba quién era y sobre quien Dios había profetizado algo tan importante y tan fuerte. Así que era el momento de comprobar hasta dónde llegaba esa promesa, ¿verdad? Era un momento crítico donde se podría hacer real esta promesa. ¿Qué pasó? Que ellos tuvieron fe en Dios. Eliakim trasladó las noticias, al igual que otros emisarios, al rey y decidieron ser firmes en el nombre de Dios y no ceder a los chantajes. Firmes, guardar el nombre de su Dios, ser obedientes a su palabra. ¿Y qué pasó? Humanamente hablando, la situación hubiera sido imposible. Esa misma noche el ángel del Señor deshizo el ejército asirio. Y Senaquerib, que era el rey asirio, tuvo que regresar a Nínive, donde murió a manos de sus hijos. Los asirios nunca volvieron, porque el pueblo de Dios, aunque era débil, aunque era un blandengue, a sus ojos, se mantuvo fiel al Señor y no negó su nombre, y por eso les concedió la victoria. Es cierto que la iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza, es cierto, y carecía de grandes dones. Probablemente no tenían evangelistas de estatus mundial, probablemente no tendrían ni televisión, ni emisoras de televisión, ni emisoras de radio, ni programas de ningún tipo. En este sentido, no tenían un gran templo, ni siquiera eran muchos, eran gente sencilla, pero osaron permanecer firmes en el nombre del Señor y Él los protegió y les dio nuevas oportunidades para seguir adelante. Gran lección nos enseña esta iglesia, gran lección que deberíamos de tomar, porque, fijaros, ellos no decidieron ser débiles, ellos lo que decidieron fue guardar la palabra del Señor y permanecer y no ocultar el nombre de su Dios. Ellos decidieron hacer esto, decidieron ser fieles, al contrario que otras iglesias que hemos ido viendo del Apocalipsis, ¿verdad? Que decidieron relajarse, que decidieron no tener en cuenta la palabra del Señor. Ellos decidieron mantenerse firmes. Y es una cuestión de decisión. No es algo que nos venga dado. El Señor nos da recursos, claro que sí. Pero no somos nosotros, como familias, como individuos, como iglesia, quien tenemos que decidir ser fieles. Muchas veces solo hay que ser fiel en lo poco, ¿verdad? Porque siendo fieles en lo poco, el Señor nos pondrá sobre mucho. Junto a estos halagos vienen también las promesas a la iglesia, que son promesas particulares para ellos, al igual que lo son para cada una de las iglesias, pero que nos hablan
de cuánto ama el Señor a esta iglesia, a quien le promete lo que a continuación vamos a ver, que son promesas que pueden tener su extensión también para nosotros hoy en día. Promesa de que aquellos que les han estado hostigando, y está hablando de los judíos, sinagoga de Satanás les llama, terminarán finalmente postrándose a los pies de la iglesia de Filadelfia, aquellos que les han estado hostigando, porque fijaros, desde el mismo momento en el que la iglesia comienza, las sinagogas comenzaron a ser puntos, comenzaron a ser lugares para poder apagar la luz del Evangelio que cada vez se prendía más. Fueron los lugares donde se gestaban las formas y maneras para poder acabar con aquello. Cada una de las sinagogas, y la sinagoga de Filadelfia no era menos, estaban tratando de apagar lo que el Señor había encendido allí. Pero la fidelidad de unos pocos puede hacer mucho. Y esa fidelidad de estos pocos hizo que el Señor les prometiera: no os preocupéis, porque finalmente la sinagoga de los judíos, ellos van a entender que en realidad yo os amo, que el Señor os ama. Ese Señor al que ellos aman y que han hecho propio y exclusivo, es el que os ama a vosotros y el que está con vosotros. Esto nos habla también de nuestros propios enemigos y aquellos que nos rechazan por el Evangelio, por diferentes causas, ¿verdad? Muchas veces sucede que tu fidelidad en mantener el mensaje de mansedumbre, el mensaje de amor y de esperanza del Evangelio hacen caer las barreras y destruyen fortalezas. Así que pensemos en la iglesia de Filadelfia cuando enfrentemos desprecio quizá, cuando enfrentemos ironía muchas veces por declararnos creyentes o cristianos, cuando padezcamos quizá odio y escarnio por causa del Evangelio, porque el Señor se mantiene fiel a sus promesas. Y muchas de estas barreras y muchas de estas armas que se utilizan contra los creyentes terminan cayendo, porque el Señor es fiel y cuida de los suyos. Otra promesa es que serán guardados de la prueba y que además al que venciere lo haría columna en el templo de Dios, de donde nunca más saldrán, les dice textualmente, de donde nunca más saldrán. Escribirá además sobre ellos el nombre de Dios, el de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, y un nuevo nombre de Jesús, del propio Jesús. Y esto les decía concretamente a ellos. Esto era una promesa para ellos, para los de Filadelfia, ya que nunca más tendrían que salir de aquella ciudad corriendo, porque se les caía encima. Nunca más tendréis que huir. En la ciudad santa de nuestro Dios, donde está su templo, vosotros seréis columna, y en vosotros estarán escritos su nombre y el nombre de la ciudad y mi nombre. Y con el nombre de Dios escrito en ellos, yo creo que está dando la idea de que ahora los verdaderos creyentes pertenecen a Dios. Y la gente cuando los vea, y esto puede ser aplicado a nuestra propia vida también, ¿hasta qué punto tenemos escrito el nombre de Dios en nuestro ser? No legiblemente, pero ¿hasta qué punto lo tenemos escrito de tal manera que las personas, la gente a nuestro alrededor, nos reconoce como hijos de Dios? Nos reconoce como pertenecientes a Dios, nos reconoce como su familia. En este caso, si una persona se acerca a ellos en Filadelfia, podrá ver algo del carácter de Dios y de su ciudad eterna, la nueva Jerusalén, escrito en ellos. Y no se tratará solo de unos nombres escritos, ¿verdad?, sino que como columnas vivientes los creyentes pueden hablar de forma personal de su experiencia en la casa de Dios. Así podemos hacer nosotros, de nuestra propia experiencia en la casa de Dios. Promesas estas que nos ayudan también a nosotros hoy a comprender lo que significa ser hijos de Dios, que se mantienen fieles a Él. No siendo extraños ni extranjeros, sino siendo conciudadanos de los santos, siendo la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, como diría el apóstol Pablo a los de Éfeso.
Esta es la manera de tener escrito el nombre de Dios en nuestra vida, siendo edificados cada día para ser parte de su edificio, para ser parte de su templo. O como también dijera el apóstol Pedro, ¿no? Que como piedras vivas siendo edificados como casa espiritual para sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O como también dijera el apóstol Pablo a los Corintios, somos templo de Dios donde habita el Espíritu Santo. Es decir, esta es una promesa que está dando a los de Filadelfia, algo que les está diciendo en relación a que son columna, que son construcción, con un sentido muy importante, creo yo, el de manifestar al mundo quiénes somos, sin necesidad de ir dando bibliazos, ¿verdad? Simplemente con nuestra propia vida, con nuestro propio diario vivir, en nuestra vecindad, en nuestro colegio, ahora cuando salgamos de vacaciones, si es que salimos, allí donde vayamos, que podamos ser testigos fieles. Porque como decía también María Ángeles esta mañana, citando este versículo de que si nosotros clamamos, las piedras clamarían. Y muchas veces el Señor utiliza piedras que son personas, porque las características de Dios, su deidad, su poder, su amor, su misericordia, van escritas en las personas. ¿Vamos a dejar que el Señor las escriba en nuestras vidas? Vamos a tomar nota de esta iglesia que sí lo hizo, que sí lo hizo. Y hay una exhortación, aunque esta exhortación está intercalada en medio de las promesas, ¿verdad?, que es, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. El Señor les está diciendo, lo has hecho bien hasta ahora. Estás haciendo lo adecuado. Estás en el camino. Reténlo para que ninguno tome tu corona. Cristo exhorta a cada creyente a mantener firme lo que tiene frente a las tentaciones, a las atracciones, frente al relajo. En realidad lo que Dios nos ha dado ahora, si lo conservamos con fidelidad, es lo que va a constituir nuestra corona en el futuro. Y esto no quiere decir que vayamos a perder la salvación, ni mucho menos, pero que sí podamos dejar de recibir nuestro galardón. Servir a Dios es un alto privilegio, pero es un privilegio que nos puede ser retirado y dado a otro si no somos fieles. Así fue con Esaú, que perdió su primogenitura a favor de Jacob. También pasó con Rubén, con Judá, y también con Saúl ante David. Así que hagamos caso a esta exhortación dirigida a Filadelfia, pero a nosotros también. Vamos a retener lo que el Señor ha hecho en nosotros, vamos a retener su palabra, vamos a retener su nombre, vamos a guardarlo de tal manera que el mundo pueda ver que somos auténticos hijos de Dios. Amén.